La última hora de existencia. ¿Alguna vez has experimentado la última hora de existencia? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Te has comprendido? ¿Te has observado? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas? ¿Qué sucede cuando te toca enfrentar el vacío de la muerte física? ¿Has observado qué sucede en tu interior? Pueden pasar dos cosas únicamente al notar que la muerte viene: uno, que entres en miedo o pánico porque te tendrás que despedir de todo cuanto posees y no estarás acompañado de nada, el ego será destruido, la mente dejará de existir, porque la mente se alimenta en vida, anda parloteando a toda hora diciéndote qué buscar, con qué entretenerse, qué escuchar, qué aprender, a quién mirar, qué poseer, qué comprar, a dónde ir, y mientras más la escuchas más dependiente te haces de ella y más costará enfrentar la muerte física, porque en ella ya no podrás poseer, en ella ya no hay libros, ni oraciones que hacer, ya no hay tiempo para más nada, es un vacío desconocido totalmente. Y dos, que puedas entrar plenamente sin ningún problema, porque has vivido conscientemente cada día sin permitir que nada robe tu inocencia, sin cargar tu ser por ninguna partícula del mundo. Este segundo caso es bastante raro y algunos cuantos han logrado entrar en esa puerta. Lo has observado. Has observado la respiración durante una hora, en una hora dejará de estar ahí, el corazón no latirá más. ¿Y para qué tantas discusiones, pleitos, celos? ¿Para qué el aprendizaje de tantos libros y gloriarse en ello? ¿Para qué defender tanto los recuerdos y apegos? En la muerte no hay hindú, ni griego, ni judío, no hay mujer ni varón, porque así como en la niñez no se sabe nada ni se defiende nada porque aún no hay ego, así en la muerte el alma es vaciada definitivamente de todo, y nadie irá contigo, y si lo puedes observar, aceptar y entonces reconocer la verdad, te darás cuenta que al final el ego es así, la mente es el peor engaño, el alma con ego de los hombres es un fraude porque nunca se detiene, siempre anda buscando cómo llenarte de ansiedad y de angustia por no perder, por acumular, por buscar seguridad y dependencia en tantas cosas, templos, gurús, religiones, pasiones, personas, riquezas, deseos, éxito, etc. Pero en esa última hora, ¿acaso quedará algo? ¿Tiene importancia? ¿Sirve correr? ¿Se necesita a Dios para que te proteja en la tierra en tanto te dedicas a satisfacerte a ti mismo? Proteja tus bienes, tu familia, para que cuide de tus apegos y acúmulos, para que satisfaga tus deseos y ambiciones en tanto tu corazón sigue y sigue acumulando y aferrándose. Te digo esto porque así era escuchar a Jesús cuando enseñó. Obviamente por eso era bastante insoportable para mucha gente. Ha habido otros quienes enseñaron de modo semejante, Gurdjieff, Lao Tse, y todos los sabios. Eran como espadas encendidas que al hablar son fuego. Conocen también al hombre y al mundo del ego. Saben perfectamente cómo funciona. Se han examinado tanto, se han observado tanto, a la propia mente, y la han atado en su propio ser. Han saqueado al hombre fuerte y lo han dominado, saben que él es la causa del sufrimiento. Si el corazón no está poseído y dependiente, ¿qué se lo sentirá? Si no desea, ¿qué desdicha o frustración experimentará? Si no acumula fortalezas, ¿qué miedo sentirá de perder? De ahí que algunos sabios han dicho que Dios es una invención de la mente que quiere ser protegida y guiada en tanto vive, y que ambiciona recompensa más allá, sí, la misma mente que solo quiere acumular y luego refugiarse en su fortaleza mezquina, porque precisamente el corazón busca sentir amor de otras personas, placer, aceptación, acumula y engorda, como becerro para el matadero, y aún en vida defiende sus dioses y creencias. Las cuestiones religiosas causan disputas, divisiones, fronteras entre naciones, y contiendas entre grupos religiosos, guerras, algunas interiores y otras si se van a los actos, porque así es el ego que busca aprobación y demostrar que tiene la razón.
También desea vivir más y quiere recibir atención y favores, y date cuenta que eso les está pasando a todos los que viven ahora en el mundo y a las generaciones pasadas también les pasó. Un meditador ve todo eso, porque se conoce perfectamente a sí mismo, ha eliminado la mente y observa el comportamiento de la misma. Por eso un sabio no está preocupado por la eternidad como los hombres, porque sin mente no hay ansiedad por el futuro, ni angustia o dolor por el pasado, es rendición absoluta. Sencillamente él conoce perfectamente que el ego nace y el ego muere, pero no sin antes crear un conflicto y caos tremendo en el ser de los hombres. Un sabio se mata a sí mismo porque ha encontrado el secreto. Es como Jesús decía: el reino de los cielos o el descanso es semejante a un hombre mercader que busca y acumula perlas, pero habiendo encontrado una perla preciosa, fue y vendió todo lo acumulado y compró aquella perla de gran precio. Exactamente. Todos los hombres de virtud y sabiduría que ha habido, buscaron con el corazón tanto, lo llenaron de todo, recorrieron buscando algo que perdurase con el alma y que no fuese destruido al morir físicamente, y se dieron cuenta que la mente es la acumuladora y la causa de todo dolor. De ahí que ellos mismos se han alegrado de cómo la verdad está escondida a los hombres. Jesús, lleno de risa, decía: te alabo, Padre, porque escondiste todas estas cosas de los eruditos y entendidos, y las has dado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Los niños eternos son precisamente quienes viven sin ego, vacíos internamente. Por eso un sabio ríe y trata de mostrarlo paradójico que es entrar en la verdad, porque un espíritu lleno de acúmulos se la pasa buscando paz y consuelo cada momento, en tantas cosas, y jamás se da cuenta que él mismo es el obstáculo al descanso. Es necesario soltar todo y rendirse, entonces aparece la luz. Los sabios han observado la respiración y la vida hasta que finalmente se detiene, y han observado cómo mientras eso ocurre, la mente tiene tiempo de cargarse de todo lo que quiere, se va de boca, con sus sentimientos condicionados e impulsados por el acúmulo, y así el ego crea conflictos. Hasta por Dios pelean entre sí los hombres, tienen tiempo de estar en desacuerdos, volviéndose más eruditos y acumulando más prestigio, pero no tienen tiempo para conocer la paja que está en su ojo y los hace ciegos, la cual conservan para después ser guías de ciegos. Cuando se es niño pequeño y el alma está vacía del mundo, no se tenía creencias, ni pleitos, ni envidias, ni apego a nada, no se creía saber nada, ni se necesitaban reglas o leyes, o a Dios para tener que estar corrigiendo el comportamiento, pero ahora definitivamente es necesaria la luz y pronto, porque si no el fin vendrá. Pero un hombre de sabiduría, es la muerte al ego encarnada, y solo él está más vivo que el mundo. Está solo y vacío porque no permite que su corazón se cargue de afán y angustia, y no es una tortura como algunos piensan, porque ciertamente al principio genera dolor porque la flecha envenenada ya está dentro del corazón, y duele desprenderse, pero después viene la calma. Solo un niño así puede observar cómo son los celos, y por qué existen, cómo son las envidias y los deseos, cómo es el enojo y cómo es el sufrimiento y por qué existen. Un niño eterno observa la tristeza y la felicidad y las ve pasar de largo, porque todas son causadas por el acúmulo interior y el apego a lo que es perecedero, y tarde o temprano el fin vendrá. Él simplemente escapa a toda posibilidad de alcance, no es engañado por el mundo ni subyugado por el ego. Se domina totalmente, es un hombre de pureza, no de moralidad, cuida el ser puro, es el observador simplemente y no puede morir porque, ¿quién va a morir? Un Adán postrero es una casa vacía, sin mundo, dentro de ese cuerpo no hay nada que pueda morir, porque solo el ego nace y muere, es decir, el otro Adán, el que cayó en el mundo, ese es el que vive con luchas y conflictos, defendiéndose y acumulando con esfuerzo, engordando el corazón de deseo y glotonería. Pero un sabio del más allá, no sabe nada pero sabe todo lo que se puede saber. ¿A dónde va al morir físicamente?
a donde un niño vaya, a donde un bebé, a donde los cachorros atropellados hoy, a donde las vacas que fueron sacrificadas hoy, a donde las hormigas que fueron aplastadas hoy, porque todo está hecho de la misma existencia, una misma respiración tienen los animales y los hombres. Él no tiene elección, se entrega en manos del Eterno. Un sabio no tiene mente, solo es existencia pura, por supuesto, es abismal, aterrador e incomprensible para los que viven de la mente. Así vive un hombre de la libertad. Un maestro verdadero es como la misma muerte. Cuando te habla es como escuchar la locura. A la gente les parecerá un demente o mal orientado, fuera de sí. Y precisamente él no se mete con nadie más que con su propio ser. Así era aquel que en China nadie sabía su nombre, solo le decían, el viejo Lao Tse. Y ningún sabio tiene nombre ni identidad fundada en lo conocido por los hombres, su identidad es de otra dimensión que para comprenderla no es posible, con escuchar, mucho menos juzgándole, hay que intentar comprenderle porque la sabiduría es eterna. Pero no la sabiduría adquirida en el mundo, dada por profesores, instituciones, información de las sociedades y épocas y culturas de la cual todos los eruditos dependen. No las filosofías o métodos establecidos por sociedades o sistemas, sino la otra sabiduría, la que no proviene del mundo ni de voluntad de nadie sino de lo divino. Por eso Jesús sabía cómo son las mal llamadas religiones y los hombres que canonizan y adornan a los santos y profetas, porque sus corazones mientras viven no saben qué más buscar. Si todos vivieran la última hora de vida, existiría el ego. Habría necesidad de dioses, y pelear por ellos, de contiendas, de celos y disputas. Los hombres no saben cómo vivir y hablan de eternidad. No se han ni despedido de todo cuanto los ha poseído y creen ser sabios. Con justo juicio dice un hombre nuevo al hablar, aún el más sabio de ustedes, no es sino una mezcla de lo que han ido recogiendo en el camino y ahora atesoran, pero desaparezca el río turbio en el océano, es decir, despójese al hombre de ello y entonces hablará mi lenguaje, pero entonces guardará silencio y sabrá que donde yo vivo solo hay silencio eterno y descanso masivo. Pero los hombres creen saber y tener argumentos para discutir. ¿Y de dónde obtuvieron esos argumentos y sentimientos? ¿Acaso no fue de las millones de voces que entraron en su mente al empezar a crecer? Si se hubiesen quedado niños, ¿qué sabrían? ¿Qué temor tendrían? ¿De qué se jactarían? Por eso es que, creer en Dios no es encontrar a Dios ni vivir en Él, para eso se requiere morir a la mente, porque Dios es lo desconocido al mundo y todo el pensamiento con el que los hombres se mueven, desde que comienzan a adquirir conocimientos que la cultura, la nación, la época, la sociedad, la moralidad con que les haya tocado estar rodeados, los libros, y demás, hasta el día en que mueren, todo eso es prestado y condiciona el comportamiento. Luego, con esa mente los hombres dicen creer o no creer en Dios, y con lo que la mente ahora cree saber se intenta demostrar a Dios. Por eso los musulmanes defienden el Corán, los judíos la cátedra de Moisés, los hinduistas el Sruti y así sucesivamente. Se crean concilios y sociedades, pero se equivocan porque todo eso es lo conocido por la mente en tanto transita en el mundo, luego no es real, pero Dios es lo real y conocerlo es morir al yo. Entonces es posible mirar al testigo, o al observador como Krishnamurti lo llamaba, entonces es posible estar en Dios, pero no hay retorno una vez se está ahí porque no se puede alcanzar hasta que la mente cesa de murmurar que sabe o echa mano a sus interpretaciones o la de los concilios o gurús. De ahí que Jesús era tremendo en sabiduría y Juan dijo que el verbo era en el cuerpo de Jesús, está en lo cierto, el verbo es el Hijo unigénito de Dios según el Nuevo Testamento, el verbo es Dios mismo. Pero, ¿qué está tratando de decir Juan cuando dice, y el verbo era Dios? En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Porque Juan lo llama verbo.
simplemente es la inteligencia divina, es la conciencia del divino, la sabiduría o palabra, y eso es lo que ocurre, cuando la mente muere, surge una sabiduría potente la cual trasciende todo entendimiento. Jesús podía ir por delante del entendimiento de todos los intérpretes de las escrituras hebreas, precisamente porque aquel que está educado a guardar reglas externamente le es pesado y difícil de entender, pero un maestro como Jesús, que es del interior o del alma, él trabaja en el ser de sus discípulos y les hace ver que como siervos de Dios es difícil entender la verdad, pero como hijos o unidos a la sabiduría de la conciencia divina ya no, pero para tal estado es necesario soltar la mente y morir a toda biografía. Entonces surge el observador, o la inteligencia máxima, la sabiduría no dada por sociedades sino proveniente de la libertad, y eso es lo que los iluminados portan, una no mente para dar lugar al observador o verbo según las escrituras del Nuevo Testamento. De ahí que se dice que los primeros cristianos tenían todos un mismo ser y mente como Jesús, porque solo se obtiene muriendo al ego, pero los de épocas posteriores ya no son así, por eso batallan en sus interpretaciones, porque se han sentado sobre escrituras y canonizado lo poco que pudieron rescatar, pero una cosa es la única verdad, la compasión y verdad que surge cuando se deja caer del interior la edad, el condicionamiento cultural, y acúmulos del interior sean materiales o sean dogmas, credos, tradiciones, etc. Pero si alguno de ustedes llega a ese estado se volverá un peligro para los sistemas, lo verán con ira y temor, e ignorarán la verdad para seguir cargando lo que sus padres, que son las sociedades, les enseñaron. De ahí que, aquel que ha conocido lo divino sabe que no puede traspasarse con palabras, y no se trata de estar a favor o en contra de Dios porque todo eso es parte de la mente, porque la mente funciona del pasado, presente y futuro en tanto vive, luego, no es real. Porque es un refugio conocido, y Dios es lo desconocido. Lo divino tiene que ser así, si alguno se cree sabio según el mundo que entró en su interior, según las interpretaciones dadas por instituciones o sociedades, hágase ignorante para que entonces llegue a ser sabio, porque la sabiduría del mundo es insensatez para con lo divino. Entonces diremos que, no te encierres en tu mundo, porque todos traen uno dentro y viven encerrados en él, y cerrarse mentalmente por defender una postura adquirida en el mundo no es algo inteligente de hacer. Comprendiendo esto se evitan muchos conflictos. El que escucha estas palabras y no las cumple en su interior, es como el necio que edifica su casa sobre arena, cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y aquella casa es derribada y es grande su ruina, pero el que me escucha estas palabras y las cumple, es como el sabio que edifica su casa sobre roca, cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos pero no cae, porque está cimentada en lo eterno. Todo lo nacido del mundo es temporal, solo lo nacido del más allá es eterno. Entonces observa tu interior e indaga. Vigila por ti mismo que tu corazón no se cargue de afán y de embriaguez y venga de repente aquella hora.